Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Usa tu cerebro. En esta tarde, antes de dar inicio, quiero recordarles los teléfonos en cabina 8186-033602 y 8186-033603. Síganos también en nuestras redes en Facebook y en YouTube como Radio UPG, Twitter, Instagram, Radio UPG Oficial, y sigan también nuestra transmisión a través del radio en línea en www.upg.mx. Y bueno, pues el día de hoy agradecemos al rector de la Universidad Pedro de Gante, Fernando Garza, y al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina. Pues bueno, me presento, yo soy Víctor Osvaldo, soy psicopedagogo y docente, y vamos a estar llevando este programa de Usa tu cerebro, ¿sí? Para iniciar, pues vamos a comentar el día de hoy un poco de lo que es el cerebro, detallar algunas de sus partes, no vamos a entrar mucho ahí, pero vamos a ir viendo cómo esto es usarlo, ¿verdad? De manera integral, es importante y muy relevante en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy empezamos compartiendo que bueno, tenemos la idea del cerebro, muchas veces cuando escuchamos esta palabra, lo asociamos sobre todo al intelecto o a la parte científica o de raciocinio de nuestra inteligencia, pero debemos recordar también que el cerebro no solamente es el encargado de que podamos desarrollar estas funciones, sino todas las demás de nuestro ser, ¿verdad? Gracias al cerebro es que podemos mantenernos respirando sin siquiera prestar atención, que hacemos nuestro proceso digestivo, nuestro proceso de pensamiento, y también, por supuesto, involucra la parte emocional. Entonces, vamos a desmenuzar este tema el día de hoy en sus partes, ¿sí? En cuanto a las partes físicas del cerebro, pues tenemos el cerebelo, que es el que se encarga del equilibrio y movimiento y coordinación. Tenemos también el tronco encefálico, que coordina las funciones vitales como la circulación, respiración, digestión. Y la corteza cerebral, que recibe señales y envía mensajes. Es la encargada de procesar toda la información. Y para ponernos más en contexto, vamos a hablar de los hemisferios. ¿Sí? Voy a comentar algunas características que como personas a veces son reconocibles, aunque cada quien seamos únicos, pero que aquí nos damos cuenta qué parte de nuestro cerebro estamos usando más, ¿verdad? Si el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Entonces, pongamos atención. Si tú eres una persona que trabaja por metas, que te sientes que eres bien organizado, que constantemente piensas las cosas antes de hacerlas, que tienes un razonamiento crítico, estamos hablando de que tu hemisferio más fuerte es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? A las personas que predomina su hemisferio izquierdo, también se les caracteriza por que al momento de leer, vamos a ir haciendo ahorita la comparación, ¿verdad? Del izquierdo y derecho. Cuando tú vas a leer, prefieres hacerlo sentado, ¿sí? Si eres una persona que para todo hace sus listas, ¿verdad? De prioridades, las listas del súper, las listas de pendientes, ¿verdad? Todas estas son características de personas que usan o predomina su hemisferio izquierdo. Así como si también al momento de tomar decisiones no interfieren tus sentimientos, pues estamos hablando de este mismo lado. Todas esas personas que son buenas para para matemáticas, donde predomina su lado lógico, si al momento de buscar una dirección, pregunta cómo llegar, pregunta la dirección, busca ahí aunque sea en su GPS. Si al momento de leer o de ver películas prefieres películas realistas y no tanto de ficción. Si al momento de escuchar música prefieres música clásica o música vaya ya reconocida o de canon, ¿verdad? Todas estas características son parte de las personas que usan más su hemisferio izquierdo. Y finalmente una característica es los dog lovers, ¿verdad? Si en cuanto a mascotas se trata, tú eres de los que prefiere perros, pues podemos estar hablando de que usas más tu hemisferio izquierdo. En resumen, pues el hemisferio izquierdo es el encargado
realizar el cálculo, lenguaje, razonamiento. En cuanto al lado derecho, ¿sí? Características o el perfil de personas cuyo predominio es el lado derecho del hemisferio de nuestro cerebro. ¿Qué podemos decir de ellas? Vamos a ver si te identificas, si no te identificaste con las anteriores. Son personas impredecibles, ¿verdad? Que toman muy en cuenta sus emociones al momento de tomar decisiones, que se guían por sus sentimientos, por sus corazonadas, que tienen un buen trato con la gente, que incluso hasta se les puede llegar a ver como filosóficos, ¿verdad? Son personas que predomina su hemisferio derecho. Si te gusta o tienes habilidad para dibujar, para tocar algún instrumento, para seguir series o historias de misterio, de lo inexplicable, de lo paranormal, podemos estar hablando también de este lado. También, en contraste del caso anterior, las personas que predomina su lado derecho del hemisferio prefieren los gatos por encima de los perros, ¿verdad? En cuanto a elegir mascotas. Entonces este lado pues se encarga de la intuición, la creatividad, la música, el arte. Muy bien, espero, y si nos estás siguiendo allí, que nos comentes con cuál hemisferio te identificaste, cuál sientes que predomina más, si el izquierdo o el derecho. El izquierdo, recordamos, la parte lógica, precisa, matemática, de raciocinio, y la derecha, creativa, intuitiva, filosófica, de inteligencia interpersonal. Y habrá también quienes puedan ser como en esta película de Divergente, ¿verdad? Que puedan tener ambas partes, beneficios de ambas partes, y que hayan aprendido a desarrollar habilidades de ambos hemisferios, que precisamente ese es el objetivo de este programa, que podamos aprender a usar muchas o la gran mayoría de las habilidades de nuestra capacidad intelectual, ¿verdad? Sean de las predominantes del lado izquierdo o del lado derecho. Muy bien, entonces dentro de las funciones del cerebro o de las capacidades cognitivas que podemos tener, pues existen varias, y que aunque muchas veces escuchamos, ¿verdad?, que el cerebro es un músculo, realmente no lo es, ¿sí? No posee las características propias de un músculo en cuanto a células y fisiología se refiere, ¿verdad? Pero lo que sí posee es una capacidad adaptativa, ¿verdad? Donde a base de entrenamiento, a base de hábitos, a base de práctica, podemos ir desarrollando cada una de nuestras capacidades. Es el caso de la memoria, de la percepción, de la atención, de la coordinación y del razonamiento, ¿sí? Cada una de estas está ubicada en diferentes partes de nuestro cerebro o en los diferentes lóbulos que existen. Pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en la atención, ¿sí? La atención viene de una palabra latina que es attendere, que significa ir hacia, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que la atención es aquella capacidad que nos permite conectar, delinear o definir hacia dónde va nuestra vida, ¿verdad? La atención es lo que nos permite enfocarnos en alguna actividad, en alguna meta, en algún propósito. Y entonces es importante, y la traje el día de hoy, porque donde enfocamos nuestra atención se enfoca nuestra energía. Y aquí va la primera pregunta de la tarde. No sé si te ha pasado que por más que duermas tus 8 horas, claro, cuando se puede, ¿verdad? Esas veces que es de milagro, duermes tus 8 horas y cuando despiertas no te sientes descansado, ¿verdad? Aún duermas 7, 6, es el promedio que debemos estar durmiendo. Aún y que las duermas, no te sientes descansado, ¿sí? ¿Te has preguntado alguna vez a qué se debe esto? Pues muy seguramente se debe a que estamos dispersos en nuestra atención, ¿sí? A que estamos desenfocados. Porque como mencionaba ahorita, donde enfocamos nuestra atención, enfocamos nuestra energía, ¿sí? Entonces,
si durante el día, ¿verdad? Durante el transcurso del día tenemos nuestros pendientes en la mente o tenemos las situaciones que vivimos y estamos ahí haciendo rumiación, ¿verdad? Que es tomar nuestros pensamientos y darle vuelta una vez y otra vez y otra vez y otra vez y estamos ahí dándole vueltas. Entonces nuestra atención está dispersa, ¿verdad? No estamos enfocados en lo que nos toca hacer aquí y ahora, y entonces esa energía que está desgastando nuestro cuerpo, que está usando nuestro cerebro en algo que ni siquiera tenemos pues muy bien enfocado, ¿verdad? Entonces es por eso que es muy importante desarrollar este tema de la atención, ¿verdad? Así como pasa con estas personas que cuando no dormimos bien, pues también un dato curioso o relevante es que, por ejemplo, una persona que se enoja mucho, ¿verdad? O tiende a guardar coraje o a repetir en su mente esos escenarios donde a lo mejor algo no le salió bien, donde alguien no lo trató bien, donde fue ofendido, atacado, ¿sí? Estas personas, como están usando su atención en repasar estos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Pues nos agitamos, ¿verdad? Cada vez que estamos enojados, si ponemos atención, hacemos esto. ¿Qué quiere decir? Estamos requiriendo una carga de más de oxígeno, ¿verdad? Entonces, las personas que tienden a tener un carácter así, ¿verdad? Amargoso o iracundo, ¿verdad? Son más propensas a sufrir ataques respiratorios, ¿verdad? O a desarrollar enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque se genera un desgaste en este estar absorbiendo oxígeno y oxígeno y oxígeno para mantener ese estado de rabia, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de hacernos más conscientes, tratamos de desarrollar cada una de estas herramientas que en sí nosotros ya poseemos, pero es que a veces no sabemos que las tenemos, ¿verdad? A veces no somos conscientes de que están allí, no somos conscientes de que las podemos desarrollar, poner en práctica, utilizar una y otra vez hasta hacernos expertos o dominantes en el tema. Entonces, pues no le ponemos atención ni siquiera a la respiración, ¿verdad? Más adelante, casi para terminar el programa, voy a dar unos consejos o unas prácticas de cómo desarrollar una mejor respiración y para qué la vamos a aplicar estos ejercicios. Ok, entonces, ¿cuántas veces no vamos en automático, verdad? No vamos en piloto automático haciendo una cosa tras otra con nuestro cerebro o nuestra mente en una parte y nuestro cuerpo en otro haciendo otras cosas. Entonces, si nosotros no ponemos atención a nuestra vida, si nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, alguien más ya las está tomando por nosotros, ¿sí? Aun cuando decidimos no decidir nada, pues ya estamos eligiendo eso, ¿verdad? Ya estamos eligiendo algo que es no hacer nada, ¿verdad? Entonces, si no vivimos nuestra vida, alguien más nos está viviendo. Entonces es por eso importante que podamos seguir aprendiendo en este caso sobre la atención, ¿sí? La manera como utilizamos nuestra atención determina lo que vemos, ¿sí? Somos nosotros quienes elegimos en dónde poner nuestra atención cuando lo hacemos, ¿sí? Entonces eso determina también nuestras acciones, nuestro enfoque en nuestra realidad. Hemos escuchado, o a lo mejor no, pero el día de hoy traigo aquí al programa una relación, ¿sí? Las personas que desarrollan muy bien su atención son personas más exitosas, ¿sí? Hay una relación directa entre atención y éxito. Nuestra capacidad de atención determina nuestro desempeño al realizar una tarea. Recordarán algunos de ustedes esta película que se llamaba Sin Límites, ¿verdad? Donde era un escritor que había perdido su trabajo, que había dejado ahí una relación y se encuentra
pues con un medicamento, ¿verdad? Que le ayuda a estar enfocado, ¿verdad? Al final de esta película, pues el mensaje es este, ¿verdad? Nosotros podemos ser cuán exitosos queramos si logramos estar enfocados, si logramos estar atentos, si logramos conocer las diferentes etapas o procesos como desarrollamos nuestra atención. Y si nosotros logramos hacerlo, pues vamos a conocernos mejor, ¿verdad? Es decir, vamos a desarrollar el autoconocimiento. Al nosotros conocernos, somos capaces de visualizar nuestras acciones, los motivos que tenemos para hacer las cosas, y esto genera que haya una autogestión o una autorregulación, ¿verdad? Que seamos capaces de tomar decisiones, ¿verdad? Que dejemos de vivir en automático y que podamos empezar a ser conscientes de por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos, y por lo tanto vivimos nuestra vida como la vivimos, ¿sí? Entonces, a nosotros autorregularnos, desarrollamos o somos más capaces de favorecer la empatía. Al tener más empatía, somos mejores para tratar a las personas. Y si ponemos todo esto junto, pues estamos hablando de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces es por eso que una capacidad cognitiva a la que a veces no le ponemos tanto empeño, tanta práctica como es la atención, puede ir desarrollando o repercutiendo de una manera muy positiva en nuestra vida, ¿verdad? La atención, hay tres tipos, ¿verdad? Está la atención que se dirige hacia nuestro interior, que es lo que mencionaba ahorita, que tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación. Y está también la atención que ponemos en los demás y en el entorno, ¿verdad? Si nosotros logramos alcanzar un equilibrio entre estas tres atenciones, pues vamos a tener una mejor vida. Vamos a poder navegar mejor por el mundo de manera más atenta, más consciente, más responsable, haciendo lo que queremos, ¿verdad? Lo que realmente queremos y que además nos toca. Ok. Muy bien. Algunas maneras de mantener nuestro cerebro en forma o de empezar a desarrollar más nuestra atención es, por ejemplo, leer, ¿verdad? Leer a conciencia, buscar una buena lectura que nos guste de algún libro, y vamos a poner a prueba nuestra atención si al momento de terminar una página podemos explicárnosla o podemos explicarla a alguien más, ¿sí? Es como nosotros nos vamos dando cuenta de que estamos poniendo atención. El resolver acertijos, el aprender idiomas, pues es también parte de este tema que ayuda a mantener un cerebro en forma, y que próximamente vamos a ir desarrollando, pues digamos, la anatomía de la atención, y que el día de hoy pues primero era importante conocer nuestro cerebro, ¿verdad? Conocer que tenemos diferentes capacidades que podemos ir desarrollando poco a poco, que si nos vamos centrando de una por una y desarrollándolas de una manera consciente, cotidiana, habitual, podemos ir creciendo. Y bueno, el día de hoy, además de esto que fue la atención, vamos a abordar también, como un aspecto un poco más separado, sobre la neurociencia, ¿sí? La neurociencia del día de hoy, pues vamos a enfocarla en uno de los aspectos que nos sirve para hablar en público, ¿sí? Para hablar en público hay varios elementos, pero el primero de ellos donde podemos empezar a poner atención, ¿verdad? Es la voz, ¿sí? La voz pues se forma de varios elementos, ¿sí? La voz está formada por la entonación, ¿verdad? Por el timbre, por la intensidad y por la cadencia. En cuanto al tono y al timbre no podemos hacer mucho,
porque pues eso ya viene dado por nuestra fisiología, por el tamaño de nuestras cuerdas bucales, por nuestra complexión, ¿verdad? Como estamos conformados, y es lo que ya pues determina cómo es nuestro timbre y nuestro tono. Pero en cuanto a intensidad y cadencia se refiere, en eso sí tenemos gestión, ¿verdad? La intensidad pues es el volumen y la cadencia pues es la velocidad con la que hablamos, ¿sí? En cuanto a esto pues podemos hacer varias cosas, podemos nosotros implementar inflexiones y hacer énfasis cada vez que hablamos. Así como mencionábamos al principio, hay cosas que a las que ni siquiera ponemos atención, como es la respiración, y otra de ellas es nuestra voz, ¿sí? Nuestra voz es como el soundtrack de nuestra vida, es lo que transmite las emociones de nuestras acciones, de lo que realizamos, y que muchas veces tomamos o dejamos desapercibido, que no ponemos atención hasta que nos toca una capacitación, hasta que nos toca hablar en público, hasta que nos toca un curso, ¿verdad? Y entonces el poner el foco sobre ella pues nos va a ayudar a conseguir nuestras metas o alcanzar nuestros propósitos comunicativos, ¿sí? Las pausas, cuando nosotros estamos hablando, pues manifiestan un dominio, manifiestan que sabemos de lo que estamos hablando, que podemos anticiparnos, y en cambio el ir demasiado rápido pues puede también reflejar cierto nerviosismo, ¿verdad? Antes, en los concursos de oratoria, si ustedes recuerdan, las personas que participaban, su objetivo o realmente lo que más hacían era hablar muy firme, declamar, ¿verdad? Mantener incluso un tono muy alto, casi gritando, y era lo que les daba el gane, ¿verdad? Parecía como que el que más fuerte hablara, más firme o más gritos pegara, era el que se llevaba los concursos. Parecía que el objetivo pues era así, ¿verdad? Gritar. El día de hoy pues esos elementos desde las convocatorias los podemos encontrar, han cambiado, sí, ya no se trata del volumen que se emplee o de la intensidad que se emplee siempre alta, ¿verdad? Al mantener siempre alta, incluso nuestro cerebro pues nos pide un descanso, ¿verdad? Imagínate que todo el tiempo estuviéramos como al límite, llevando una emoción fuerte, sintiendo que estamos siendo atacados, el cerebro mismo también quiere poner un break a eso, y es por eso que ahora en las convocatorias ya no se trata de enfatizar en esto, ¿verdad? Las personas que preparan a los niños, adolescentes para los concursos de oratoria, ya no los preparan así como lo era antes. Ahora la neurociencia nos habla de que debemos transmitir matices, debemos dar entonación, debemos hacer pausas, debemos apoyar nuestro mensaje con lenguaje corporal, y entonces es lo que nos permite tener una mayor calibración o ajuste, ¿sí? Este también es un consejo muy recomendado en cuanto a neurociencia se trata, donde pues nosotros a veces preparamos nuestro mensaje, practicamos también cómo lo vamos a realizar, puede ser que incluso practiquemos el tono, la voz, ¿verdad? El volumen que vamos a emplear, pero la neurociencia nos habla de que seamos más flexibles, ¿sí? De que podamos tener la capacidad de adaptarnos a la situación que nos presenta, porque muchas veces a lo mejor la manera como preparamos nuestro mensaje no se refleja de la misma manera cuando ya estamos allí, ¿verdad? Sea para a lo mejor dar una clase, para exponer en una junta del trabajo, de la oficina, ante gerentes, ante compradores. Nosotros podemos llegar a planear hasta cierto punto, pero ya estando ahí, las circunstancias, el contexto, ¿verdad? Si estamos atentos a las reacciones de nuestros interlocutores, si estamos atentos a lo que pasa en nuestro entorno, podemos también sacar provecho de ahí. Podemos también usar incluso alguna situación que esté pasando en ese momento, como lo puede ser en una junta, y que a lo mejor algo que alguien dijo antes, tengamos esa capacidad de adecuar, de calibrar nuestro mensaje y nuestra voz, ¿verdad? Seamos capaces de
observar a nuestro interlocutor y ver que si manifiesta expresiones de a lo mejor ansiedad, estrés, tedio, aburrimiento, podamos nosotros también tener la capacidad de ajustarnos e implementar alguna otra estrategia, ¿verdad? Mencionar un chiste, hacer un comentario, incluso preguntar directamente, tener el atrevimiento de empezar a cuestionar según lo que vayamos viendo, usar el espacio. A veces nosotros preparamos nuestro mensaje, nuestra charla, nuestra exposición para un contexto o con ciertos recursos y al momento no los tenemos o falla alguno o tenemos incluso otros que nos pueden apoyar. Entonces el objetivo de esto pues es que podamos ser flexibles, ¿verdad? Que seamos capaces de adaptarnos, de no casarnos con nuestra idea, con nuestro mensaje o con la preparación que nosotros llevábamos hasta ese momento, ¿verdad? Y como les decía también, acompañar cada uno de nuestros movimientos del lenguaje corporal, ¿sí? Lo que tiene que ver con postura, lo que tiene que ver también con vestimenta, que bueno, eso lo vamos a ir empleando o conociendo más a fondo más adelante. Muy bien. Regresamos a lo que había comentado en un principio, que era lo de la respiración. Que la respiración pues también nos ayuda a desarrollar este tema de la voz. Hay un ejercicio que se recomienda mucho para saber cómo estamos respirando, ¿sí? Nosotros, como mencioné en un principio, a veces ni siquiera ponemos atención a nuestra respiración y a veces eso es lo que genera que nos sintamos cansados o desgastados. A veces nosotros respiramos con la parte superior de nuestro cuerpo. Así que en este momento te voy a pedir que respires hondo, ¿sí? Respires hondo y seas consciente de qué parte de tu cuerpo es la que se expande más, ¿sí? Si la parte que tiene que ver con el vientre o la parte que tiene que ver con nuestros pechos u hombros, nuestra espalda, y si lo que observamos es que lo que se ensancha es la parte superior, significa que no estamos realizando una respiración diafragmática, ¿sí? Una respiración diafragmática es aquella que se realiza con lo que a veces los cantantes llaman la boca del estómago, ¿verdad? Más abajo de nuestros pulmones, y al nosotros respirar de esta manera es como tenemos mayor capacidad de almacenamiento de aire. Al nosotros tener más almacenamiento, nos desgastamos menos al estarnos comunicando. Si tenemos que subir nuestro volumen, no tenemos que hacer tanto esfuerzo porque ya lo estamos haciendo desde el diafragma. Entonces, este ejercicio para la respiración consiste en inhalar y contar hasta 4, ¿verdad? Que nuestra inhalación dure hasta 4, retener 6, ¿verdad? Perdón, retener 6. Retener 6 segundos, inhalar 4, retener 6 y exhalar nuevamente 4. ¿Sí? Este es como digamos el nivel más avanzado. El primerito con el que debemos empezar a practicar es con 2, ¿verdad? Inhalar 2, retener 4 y exhalar 2, ¿sí? Es como podemos empezar a practicar la respiración diafragmática. Una manera de acompañar o saber que lo estamos haciendo bien es recostarnos en el suelo, boca arriba, y observar qué es lo que se ensancha, ¿verdad? Como les mencionaba hace rato, sí, lo que se ensancha es el abdomen o lo que se ensancha son los pulmones. ¿Qué debemos procurar? Pues debemos procurar que se ensanche el abdomen, ¿sí? Como si estuviéramos inflando un globo. ¿Cómo podemos ponerlo a prueba aún más? Saber si lo estamos haciendo correctamente. Sí, sobre nuestro estómago, sobre nuestro abdomen, colocamos un libro o algún material lo suficientemente pesado
y observar que efectivamente sea ese objeto el que se eleve gracias a inflar nuestro abdomen, ¿sí? Entonces esto va relacionado con los dos temas, tanto el de atención, que nos ayuda a ser conscientes de un proceso tan automático como es nuestra respiración, y también nos ayuda para mejorar nuestra voz, ¿verdad? Tanto su intensidad como su cadencia o su ritmo, ¿verdad? El tener almacenado más aire nos permite llevar una velocidad más estable o hacer los cambios cuando sean necesarios, las pausas, las inflexiones, sin necesidad de desgastar nuestra respiración. Entonces, solamente para recapitular, ¿verdad? De este ejercicio de la respiración, inhalamos 2, retenemos 4 y exhalamos 2, ¿sí? Una manera de saber que lo estamos haciendo bien es si empezamos a relajarnos, ¿sí? Esa es una característica de si estamos respirando de acuerdo a nuestro diafragma. Nos vamos a sentir más relajados, vamos a sentirnos más llenos también de este aire, y por lo tanto es probable que incluso lleguemos a bostezar, ¿sí? Que se nos haga por ahí algún bostezo, es señal de que lo estamos haciendo bien, que el aire está entrando de acuerdo a lo que estamos practicando y que nos ayuda a mejorar también nuestra voz y nuestro discurso. Ok, ya para ir cerrando nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de algunos datos curiosos del cerebro, ¿verdad? De este órgano tan importante y que tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, para ayudarlo a conocerlo mejor y a cuidarlo de una mejor manera. Mencionábamos, ¿verdad?, que el cerebro, aunque muchas veces así lo decimos, no es un músculo, es un órgano. Las funciones del cerebro pues se pueden resumir en controlar y regular la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿sí? En nuestro cuerpo pues es el encargado de enviar las señales para que realicemos los movimientos, para que hablemos, para que digiramos, respiremos, que haya la circulación en nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente, ¿verdad? Hablábamos de la memoria, la percepción, la atención, el razonamiento, el equilibrio. El cerebro también, otro dato es que nunca se detiene, ¿verdad? El cerebro nunca para su labor. Si estemos en vigilia, es decir, estemos despiertos o estemos en el sueño, nuestro cerebro siempre está funcionando, ¿verdad? Cuando estamos despiertos, pues mandando las señales de nuestros pensamientos, acciones y lo que queremos realizar, y cuando estamos dormidos, pues lo hace depurando toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos a lo largo del día, y también afianzando los aprendizajes que tuvimos o las experiencias que llevamos a cabo durante nuestra jornada. Es por eso que también muchas veces antes de un examen recomiendan que durmamos bien, ¿sí? El dormir bien nos permite que lo que estuvimos estudiando, repasando, se afiance, logre pasar de nuestra memoria RAM, ¿verdad? O digamos la que usamos así para nuestra actividad, a nuestra memoria más permanente, ¿sí? A que se consolide ese aprendizaje y que deje de ser solamente información. Entonces, por eso también es muy importante que le demos ese descanso a nuestro cerebro, ¿verdad? Que aunque él sigue trabajando, lo hace con diferentes funciones. ¿Qué pasaría o qué hemos escuchado también? Que una persona puede llegar a morir muy pronto si no duerme varios días seguidos. ¿Por qué? Porque como no dormimos y mantenemos la vigilia durante todo este transcurso, de alrededor de 7 días, 8 días es lo que en teoría dura una persona sin dormir y viva. este
Entonces es por eso que requerimos el descanso. Pero, eh, también tenemos que al consumir, ese también es un dato muy importante y muy curioso, al consumir nosotros, las personas, alguna comida chatarra, nuestro cerebro libera más dopamina que si consume vegetales o una comida más ordinaria, ¿sí? Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que está directamente relacionado con el placer o la felicidad, y entonces, si nosotros por alguna razón acostumbramos a nuestro cuerpo a comer comida chatarra varios días, al estarse liberando este neurotransmisor que es la dopamina cada vez que lo hacemos, se empieza a generar como una adicción, ¿sí? Entonces, comemos chatarra, liberamos dopamina. Si lo hacemos cotidianamente, pues nuestro cerebro empieza a liberar más dopamina, ¿verdad? Hasta llegar a un punto tope o un punto máximo donde se puede decir que pues ya estamos en un punto de adicción, ¿verdad? Por la cantidad de dopamina que se segrega. Entonces, si, si este dato es así, a lo mejor también por eso lo podemos relacionar con lo que a veces dicen, ¿verdad? Que no es lo más adecuado, ¿verdad? Pero que soy gordito pero soy feliz, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos como la explicación científica o de la neurociencia de por qué eso sí puede llegar a ser cierto, ¿verdad? Porque a nosotros consumir este tipo de comida que requiere de mayores sustancias para deshacerlos o para digerirlas, y que a su vez pues también va relacionado este neurotransmisor que es la dopamina, entonces se empieza a ser más habitual y a pedir o a exigir más, y entonces pues esto ya se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Como más chatarra para mantenerme más feliz. Entonces, este dato que encontré sobre el cerebro, pues es muy curioso, pero también muy relevante, ¿verdad? Porque en algo que a veces no prestamos atención o que no llevamos como una bitácora o un orden de nuestra alimentación, puede empezar a repercutir de manera directa en nuestra salud, y todo es por ese neurotransmisor, por esa sustancia que libera nuestro cerebro asociado al placer o a la felicidad. Y pues bueno, hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, que les haya informado. Dejen también sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias para poder tomarlas en cuenta y empezar a aterrizarlas de una mejor manera. Vamos a seguir viendo sobre la atención, vamos a ir desarrollando ejercicios para ponerla en práctica. De los que rescatamos el día de hoy, pues está el de la lectura, ¿verdad? Ponernos a prueba con una hoja, con una página, leerla, y al terminarla darnos cuenta si realmente se nos quedó lo que estábamos leyendo, o al escuchar una conversación, ¿verdad? Qué tan enfocados, qué tan atentos estamos en ella, si somos capaces de parafrasear a la otra persona, o de lo que sea que estemos viendo, ¿verdad? Sea una serie, sea una película. ¿Por qué? Porque pasa que ahora con las redes sociales o con el celular estamos más necesitados de estímulos, o estamos más a la expectativa de las notificaciones de lo que nos va a llegar, y entonces estamos perdiendo esta capacidad de atención, ¿verdad? Los niños, la manera como desarrollan el lenguaje, sus capacidades cognitivas, pues es a través de la interacción con las personas, principalmente con sus papás, de las conversaciones que tengan con ellos, del desarrollo de este círculo social y afectivo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que pues todos estamos en el celular, ¿verdad? Incluso ya hasta los niños. Entonces, al momento de darles estos dispositivos, pues se empiezan a bombardear de estímulos audiovisuales,
y entonces por eso que a la escuela a veces llegan con más dificultades de poder enfocar la atención. ¿Por qué? Porque su nivel, ¿verdad?, de estimulación es muy alto, que no puede ser reproducido o asemejado en un salón de clases, ¿verdad? O en una charla con una persona o en la exposición de un tema. Entonces, vamos a seguir viendo información referente a este tipo, buscando ponerlo de manera más práctica. Y bueno, recordamos este ejercicio para la atención, recordamos el ejercicio para la respiración, ser consciente de que lo estemos haciendo con nuestro abdomen, con nuestro diafragma, que nuestro aire no esté quedándose solamente aquí arriba, sino que logre bajar a la boca del estómago, y lo que hacemos es una respiración profunda, que notemos que se inflama nuestro abdomen, y hacer el tiempo, ¿verdad? Contar los 2 segundos de inhalación, los 4 segundos de retención y los 2 segundos de exhalación. Antes de cerrar, un mensaje de parte de la universidad. En estos anteriores días, ¿verdad?, se estuvieron desarrollando en redes sociales algunos memes del rector de nuestra universidad, y bueno, en base a eso se lanza una convocatoria para que todas aquellas personas que logren hacer buenos memes con estos anuncios, ¿verdad?, que hemos visto por la ciudad, van a recibir un premio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que enviar su meme a departamentoescolar@upg.mx, y el mejor meme se premiará con 10,000 pesos al diseño ganador, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues, aprovechar el humor, que nuestro rector lo ha tomado muy bien, que le ha parecido muy grato, muy simpático. Entonces, aprovechar esta oportunidad de ganar un dinero enviando sus memes a departamentoescolar@upg.mx. Agradecemos a nuestro rector Fernando Garza y a nuestro licenciado director de cabina Enrique Sánchez por la oportunidad de estar aquí, de permitirnos las instalaciones de la universidad para desarrollar nuestro programa, y nos vemos la próxima semana.